una simplificación del fenómeno a un discurso muy politizado y muy como tratando de no llegar a los detalles, sino de incitar como las emociones. Y en el último siento que eso no se nota tanto, como que intenta dar un poco más detalles, intenta ser un poco más neutral. De acuerdo, Juan Fernando. Sí, pues de hecho estuve ya un poco, ups, no, pero ¿qué está? ¿Por qué? Ya. Em, sí, efectivamente. Entonces, pues tenemos textos donde queda relativamente claro, eso no es de hoy, y otros que parecen más modernos. Lo que tal vez les va a sorprender es que el texto que ustedes pues ahora dijeron que era el más moderno, pues no es el más moderno, pero es como de la mitad de los años 80, ¿no? Y Juan Fernando ahora ya pues nos dio como unos indicios que nos pueden decir pues de cuándo son estos textos, de qué contextos son y pues podemos mirar en un primer paso cómo se llama el evento, ¿sí? O sea, qué nombre es que se le da. ¿Sí? Y vemos que, por ejemplo, aquí en este texto, aquí de 1951, se habla de terribles agitaciones comunistas en la zona bananera. Sí, entonces ahí pues tenemos como una calificación de lo que pasó y una calificación que pone todo este evento como en un cierto contexto. Sí, y que al mismo tiempo, bueno, aquí puse solamente una parte muy cortica de lo que está describiendo el libro, pero que con esta calificación como agitación comunista lo está descalificando lo que está pasando. ¿Sí? Y al contrario, pues tenemos aquí ese texto largo de los años 80, donde tenemos pues primero como una descripción muy larga. Ustedes ya notaron que aquí hice como puntos de omisión. Es un texto que tiene como 5 páginas. Sí, entonces no hubo ni tiempo ni espacio aquí, pero pues intenté como recoger como algunas cosas importantes de este texto. Entonces, pues se habla de un descontento, se habla de una huelga. Sí, las personas que lo están haciendo se llaman huelguistas. Um, entonces, como ustedes dijeron aquí, pues tenemos una descripción relativamente, pues nosotros diríamos, pues objetiva o neutra, incluso, ¿sí? De lo que pasó. Y eso sería más bien algo que esperaríamos de un relato, sí, objetivo de lo que pasó en este momento. Y tenemos esos dos textos más recientes del 2010, del 2012, donde en uno pues se habla claramente pues la masacre de las bananeras, ¿sí? Entonces aquí se utiliza como el nombre que le hemos dado a lo largo de la historia a este evento. Um, y finalmente pues aquí pues se habla de hecho de los hechos en las bananeras. Sí, en el texto del 2012, aquí tenemos los hechos de las bananeras. O sea, nuevamente encontramos como un término, pues hechos sí fueron, ¿sí? O sea, aquí um, uh, sí se intenta como nuevamente de no poner como una calificación de lo que estaba um, pasando. Uh, Otra cosa que puede ser interesante mirar en esos textos es quién participa en todo lo que está pasando aquí. O sea, quiénes son los actores, los involucrados en la masacre de las bananeras. ¿Qué propuestas tienen? ¿Quiénes son los involucrados aquí?
los huelguistas, ¿sí? ¿Qué más? El gobierno, el general, United Fruit Company, los pequeños y medianos comerciantes. De acuerdo, entonces tenemos, pues dependiendo un poco de cómo lo definimos, 3 o 4 grupos. Tenemos los huelguistas, que pueden ser a la vez, o no, dicho de otra manera, a este mismo grupo pertenecen los pequeños y medianos comerciantes. Aquí en el texto rosado, ¿no? Los trabajadores, pero también los pequeños y medianos propietarios. Tenemos la United Fruit Company, tenemos el gobierno y tenemos el general o el ejército. ¿Sí? Entonces tenemos, si lo queremos traducir como en un lenguaje un poco más general, tenemos como las fuerzas públicas, tenemos los manifestantes y tenemos aquí la United Fruit Company. Ahora podemos ver pues cómo en los textos, pues esos son los actores de estos eventos, o sea, esos siempre deberían aparecer, ¿sí? No importa en qué texto estamos. Ahora, si estamos mirando un poco más de cerca cómo se llaman estas personas o estos grupos en los distintos textos. Entonces, tenemos aquí para 1951 comunistas. Sí, entonces los que están protestando no son trabajadores, no son obreros, no son comerciantes, son comunistas. ¿Sí? Y tenemos las tropas del gobierno comandados por el general Carlos Cortés Vargas. ¿Sí? Aquí la United Fruit Company no aparece. ¿Sí? Y el gobierno, de hecho, aparece como indirectamente. Sí, el periodo de Abadía, o sea, el presidente y las tropas del gobierno, pero el gobierno aquí no hace nada. ¿Sí? Um, de hecho, si estamos mirando quién hace qué aquí, pues tenemos las terribles agitaciones comunistas, tenemos el general Carlos Cortés Vargas, ¿y qué hace él? Pues obra con energía para sofocar la insurrección. Sí, entonces aquí el único que hace algo directamente son las tropas del gobierno comandadas por el general Carlos Cortés Vargas. Entonces sí estamos aquí mirando como los actores involucrados y qué están haciendo. El único que hace algo aquí es el general que comanda las tropas y estas tropas obran con energía. ¿Sí? Pues hoy en día sabemos que obrar con energía quiere decir pues matarle a la gente, ¿no? Pero aquí es esto. Entonces, el único de lo que está responsable el general es por haber obrado con energía para sofocar la insurrección, para restablecer el orden público. Ahora, si miremos aquí el texto enrosado, el texto largo, pues aquí sí tenemos este grupo de trabajadores pequeños y medianos propietarios, o sea, aquí hay un grupo bastante heterogéneo. No sabemos si son comunistas y no, o no, eso aquí no juega ningún papel. Tenemos pues la Unión Sindical Obrera, o sea, ahí incluso tenemos como una organización. Tenemos la compañía, que es como el adversario, ¿sí? La compañía que rechaza. Por eso los trabajadores inician la huelga, o sea, los trabajadores hacen algo, ¿sí? Tienen una agencia aquí. Además, lo hacen pacíficamente, ¿sí? Pero los directivos de la compañía solicitan ayuda al gobierno, o sea,
pues aquí como el desarrollo de quién hace qué y quién es responsable de qué y quién participa es un poco distinto, ¿sí? Entonces tenemos desde el inicio la compañía, los obreros, y los obreros inician la huelga, o sea, tienen aquí cierta agencia, lo hacen pacíficamente y la compañía rechaza y después pide apoyo del gobierno, ¿sí? El gobierno central, ¿qué hace? Concedió su apoyo, declara el estado de sitio y envía tropas, ¿sí? O sea, aquí todos están súper activos, ¿no? Ok, viene el coronel. El coronel, ¿qué hace? Nuevamente obra con energía, pero ¿cómo obra con energía aquí? Ordena disparar, ¿sí? Um, Mientras los huelguistas pues están reunidos con el propósito de dialogar, entonces pues deseos de diálogo por un lado, sí, ordenar a disparar por el otro lado. Bueno, ordena a la multitud que se dispersara. Como no lo están haciendo, pues los soldados reciben orden de disparar, ¿sí? Los huelguistas están huyendo y son asesinados. Y ahora pasa algo muy interesante. Aquí los obreros tienen un nombre. Por lo menos uno de ellos tiene un nombre. Se llama Erasmo Coronel. En ningún otro texto que yo conozco, los obreros tienen un nombre. Sí, entonces es el único texto que conozco donde pues tienen de hecho un nombre, por lo menos un nombre. Pues la multitud se queda como sin rostro, pero por lo menos aquí uno como representante de este grupo recibe un nombre. Ok, miremos los textos más recientes. Por ejemplo, este del 2012. Entonces, nuevamente, mismos grupos, obviamente, los obreros de la United Fruit Company. Y ahora tenemos que mirar muy bien quién más. Entonces, en octubre, pese a las recomendaciones del gobernador, la United Fruit Company se niega, ¿sí? Y prefiere la intervención militar para proteger sus intereses. Entonces, aquí tenemos un actor relativamente activo, que es la United Fruit Company, se niega y prefiere una intervención. Aquí no solicita, sino prefiere y no queda muy claro a quién o quién puede haber mandado estos militares, porque al parecer, por lo menos el gobernador de Magdalena, pues no lo hizo, porque aquí dice pese a las recomendaciones. O sea, me estoy imaginando el gobernador del Magdalena, que en este texto es como el representante del gobierno, gobernador, gobierno, ¿no? Eso no es tan lejos. Entonces, él al parecer hace recomendaciones distintas, pero la United Fruit Company insiste en lo que quiere y la United Fruit Company insiste en la intervención militar. O sea, aquí la intervención militar casi parece como, o no casi, parece la responsabilidad de la United Fruit Company. Luego, ¿qué pasa? La huelga estalló. Aquí no tenemos ningún actor. Sí, pues la huelga parece ser el actor, pero la huelga en sí, ¿quién hizo la huelga? No lo sabemos muy bien. Entonces, aquí tenemos una descripción que no tiene actores, ¿sí? Y luego sigue, a los huelguistas se les ordenó despejar. No sabemos quién ordenó, o sea, las huelguistas aquí no hacen nada, sino se hace algo con ellos, pero no sabemos quién, porque la construcción aquí es completamente impersonal, ¿sí? Se les ordenó y se ordenó abrir fuego contra ellos. Nuevamente, tenemos agencia aquí sin actor. No sabemos quién ordenó. ¿Sí? Entonces, si estamos mirando aquí responsabilidades y agencias, aquí no sabemos nadie, algo impersonal. ¿Sí? Nadie tiene agencia aquí, pero sin embargo las cosas están pasando. ¿Sí? Se les ordenó y se ordenó abrir fuego. ¿Sí?
Y finalmente, el 6 de diciembre, el gobierno declaró malhechores a los huelguistas. Aquí aparece el gobierno, pero aquí la tragedia ya había pasado y la fuerza pública los castigó entonces a los huelguistas. Pero aquí ya estamos, eh, entonces, aquí ya en principio ya pasó, ¿no? Ya pasó. Y no sabemos en qué consiste el castigo. Un castigo puede ser, no sé, encarcelarlos, no sé, que paguen una multa. O sea, castigo, pues casi me parece um, como obrar con energía. O sea, eso no nos dice nada, no tiene información, ¿sí? Y no genera mucha responsabilidad, ¿sí? Um, y aquí, en este texto, ya otra vez tenemos como más agencia del gobierno, si el gobierno enfrenta las protestas, pero nuevamente la huelga estalla, o sea, los obreros aquí pues no tienen mucha agencia, ¿sí? Contra la multinacional, o sea, la United Fruit Company, pues ahí nuevamente está ahí. Y aquí se dice algo interesante, la compañía estadounidense fue inflexible ante las exigencias de los trabajadores y pidió el gobierno de allí, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí no solamente es la United Fruit Company, sino es una compañía estadounidense. Ahora, todos sabemos esto, ¿sí? O sea, eso no es ningún secreto, pero aquí se hace énfasis, entonces la responsabilidad de lo que está pasando también hasta cierto punto se está como pasando a otro lado, ¿sí? O sea, ahora no es una cosa colombiana, algo que pasó en Colombia, sino algo donde también están involucrados los Estados Unidos de alguna manera a través de su compañía, ¿sí? Nuevamente, pues todos sabemos que la United Fruit Company es una o era una compañía estadounidense, pero al decirlo aquí, sí, la inflexibilidad, sí, en cercanía inmediata estadounidense, pues nos hace caer en cuenta que, wow, ahí incluso en esta masacre hubo participación internacional. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad se traslada un poco incluso hacia afuera. Bueno, ahora tal vez se están preguntando, bueno, ¿por qué está hablando tanto de esta masacre cuando estamos viviendo una situación aquí en el país? ¿Y qué es lo que tiene que ver con eso? Yo quisiera utilizar este ejemplo histórico para desarrollar un poco esa idea de grupos que están involucrados, de las responsabilidades que hacen esos grupos y de las que tienen esos grupos y las agencias que pueden tener los involucrados. La semana pasada hice con algunos estudiantes en un curso mío un pequeño ejercicio. Miramos textos de prensa del 4 y 5 de mayo y hicimos un ejercicio parecido. Entonces estuvimos mirando pues quiénes son los involucrados, cuál es la relación entre ellos, qué pueden hacer, qué agencias tienen y cuáles son las responsabilidades. Eso fue un ejercicio pues obviamente para nada representativo. Yo 4 por la noche había sacado rápidamente algunos textos porque yo tenía clase el otro día. Entonces, no es representativo, pero sin embargo, pues los resultados, pues hasta cierto punto me las estaba anticipando simplemente por la experiencia que tengo con las bananeras y cómo se habla con las bananeras. Entonces les voy a mostrar, esos son los textos que vimos. Como dije, o sea, fue súper rápido. Um, pueden tomarse unos pocos minutos y ver quiénes son o cuáles son los grupos aquí.
propuestas? Laura levantó la mano. Sí, creo pues en el primero se puede ver claramente que habla pues la fuerza pública, como lo veíamos en las bananeras, como este gobierno slash fuerzas públicas que podría ser un poco problemático. Y pues digamos, uno de los que más me cuestionó fue este de 5 muertos y 33 lesionados en los hechos vandálicos nocturnos en Cali, por lo que hablamos también de los adjetivos que se usan, pues digamos ya determinar que son hechos vandálicos, digamos, no sabemos, pues a mí eso es lo que más me ha conflictado, pues sí, como hecho conflicto es que no sabemos si también ahí está involucrada la fuerza pública, o exacto, o los vándalos, o sea, me parecen adjetivos que pueden, lo que tú decías, como cambiar la perspectiva de los actores y de las acciones. Ok, totalmente de acuerdo. Pues aquí, pues en ningún momento se trata como de decir, pues así es, ¿no? O eso es lo que está pasando. Lo que estamos haciendo en este momento es simplemente observando cuál es el lenguaje que se usa y cuáles son como los grupos y responsabilidades que se están aquí asignando. Entonces, la fuerza pública es un grupo y yo creo, pues como tú pues mencionaste aquí los 5 muertos y 33 lesionados en hechos vandálicos, entonces pues tal vez tenemos unos vándalos aquí, un grupo de vándalos. ¿A quién más tenemos? María Camila. Sí, yo estaba mirando, de hecho, la noticia de Anonymous. Entonces tenemos además a eh, una cuenta que no conocemos quiénes son los actores que hacen parte de ella. Y también tenemos al presidente Iván Duque, ¿no? Em, sí, y en la de los muertos y lesionados, creería yo que ahí, o sea, si bien tenemos a los vándalos, pues creo que lo que quiere hacer esa noticia es resaltar la parte más fuerte, o sea, los muertos y que los lesionados. De acuerdo, de acuerdo. Pues también tenemos víctimas aquí. Tenemos víctimas, tenemos el gobierno, ¿no? Presidente Iván Duque, eso es el gobierno. Tenemos algunos que no conocemos. Sofía. Eh, sí, yo también encontré algo problemático en el último recuadro, el azul, donde vemos que hay alguien que ataca, hay alguien que está herido, pero no sabemos quién está en ambas partes y solamente dice hubo vulneración de derechos y no se dice qué derechos, si los mataron, si siguen vivos, si los arrestaron y me parece muy problemático porque ni siquiera dice quién es, por qué. De acuerdo, entonces aquí por lo menos eso es solamente un título, ¿no? Pues no hay agencias, algo pasó, pero no hay ni agencia ni responsabilidad, ¿sí? Bueno, ustedes hasta ahora nadie dijo el grupo, pues un grupo súper importante que son los manifestantes, ¿no? Los manifestantes que aquí pues encuentran como distintos nombres. Y yo creo que otro grupo, si ustedes miran aquí este mensaje amarillo al lado izquierdo, Bogotá amanece este martes a la expectativa del 7º día de paro nacional. Miles de trabajadores han tenido que planear y ajustar sus viajes debido a los eventuales bloqueos, ta, 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 ta. ¿Qué grupo tenemos aquí? Los trabajadores que se ven diferenciados de Bogotá, o sea, no dicen como los bogotanos han tenido que planear y ajustar, sino los trabajadores, o sea, Los ponerlos en trabajadores un y grupo aparte. exactamente. Y sí, pues intentamos buscar como un nombre un poco más general, podríamos decir como unos terceros, ¿no? Santiago. Sí, no, yo quería decir era que en otra clase que abrimos, y eso me hace pensar mucho como la diferenciación de grupos, hablamos de las mujeres, ¿no? Como los miembros del comité, y como que se entiende que las mujeres están dentro de los manifestantes, como si no tuvieran
peticiones propias. Entonces también es interesante como ver las noticias son masculinas. Ujú. Vándalos, pues o sea, yo sé que se supone que el plural es masculino, pero sí es diciente. Y también quería decir lo otro, que también hay mucha crítica usualmente a cuando las noticias dicen como es que hubo heridos o apareció muerto, pero no quién lo hace. Pues o sea, la gente no aparece muerta, ni la gente se desaparece. En Colombia, ¿no? Entonces también es como chévere ver eso de la voz pasiva que decían en el chat. Ujú. Totalmente de acuerdo. Entonces, vemos aquí, pues sin pues entrar como súper al detalle, vemos aquí como si tenemos grupos, en esos grupos aparecen y desaparecen grupos como más determinados, ¿sí? Y pues en principio pues podemos casi reducir todo lo que vimos ahorita en tres grupos, que son los manifestantes, la fuerza pública y terceros, ¿sí? Y obviamente, pues esos tres grupos no son iguales, ¿sí? Entonces, los manifestantes no son iguales a las fuerzas públicas y las fuerzas públicas no son iguales a los terceros, o sea, podemos determinar esto. Y si en un siguiente paso, nuevamente, eso es un análisis como muy pequeño, pues en clase lo hicimos con esos pocos textos, después me tomé un poco de tiempo y lo hice con una base de datos un poquito más grande, pero bueno, sigue siendo un primer acercamiento, una tendencia, ¿sí? Entonces, sí, ahora miremos cómo o cuáles son los nombres que pueden recibir estos grupos. Entonces, perdón, sí, el gobierno también, pues de vez en cuando aparece, pero pues no se diferencia como tanto. Entonces, para el punto que quiero hacer. Entonces, si estamos mirando, pues quién es o cómo es. Entonces, encontramos como sinónimos para manifestantes ciudadanos, por ejemplo. Encontramos inocentes. También encontramos vándalos. También encontramos jóvenes, ¿sí? Los terceros pueden ser ciudadanos, pueden ser trabajadores, pueden ser comerciantes, pues no lo puse aquí, pero también pueden ser comerciantes, o sea, la gente que no está involucrada. Puede ser usuarios de Transmilenio que simplemente quieren usar Transmilenio, ¿sí? Y pues la fuerza pública pues puede ser policía o SMAT o ejército, pero en principio es fuerza pública. Ahora, si ahora hacemos el ejercicio de quién igual a qué, entonces en este caso vemos que las fuerzas públicas nunca son ciudadanos. Tampoco nunca son vándalos. No queda muy claro cuál es la relación entre jóvenes y vándalos, pues ahí pues rápidamente no encontré nada pues que me parezca como muy diciente, pero tampoco son inocentes. Ahora, pues no quiero pues de ninguna manera justificar o delegitimar pues las acciones como de los distintos grupos, pero me parece interesante porque las fuerzas públicas al parecer no son ciudadanos. ¿Sí? Entonces o lo que se está haciendo aquí es como un distanciamiento entre grupos y entre grupos que vienen con ciertos deberes y derechos. Y en principio yo esperaría que todos en un primer instante son ciudadanos con distintas funciones, obviamente, con distintos intereses, con distintas agencias, pero todos son ciudadanos. Entonces, aquí hasta cierto punto tenemos separadas a las fuerzas públicas de los ciudadanos. Y pues si uno empieza a pensar como en esta dirección, eso puede generar como dinámicas pues que yo pensaría que no son tan deseables, ¿no? Es pensar como en los ciudadanos en un lado y fuerzas públicas en otro lado, ¿sí? Em, también, pues en el ejemplo, perdón, Juan Fernando, por favor. Hola, no, yo quería poner como un tema sobre la mesa con esta distinción que estamos haciendo y pedirle a mis compañeros y compañeras abogadas si tienen mejor noción de ello, porque yo estoy un poco perdido al respecto, pero siento que esa distinción que hay lingüísticamente entre fuerzas públicas
y ciudadanos o civiles o estas como derivaciones del concepto de ciudadanía, tienen también un trasfondo en temas jurídicos, como que hemos hecho como esta distinción de los ciudadanos que antes tenía que ver con la propiedad y con el hecho de ser hombre y progresivamente cambia, pero implica como ciertas facultades democráticas que en nuestro contexto se traducen, digamos, en el voto y deberían traducirse en más cosas. Y siento que parte de nuestra propuesta, no necesariamente la que nos convenza, pero pues en la que estamos en términos jurídicos, implica como esa distinción. No sé si alguien pueda como corroborarme eso, porque la verdad no estoy tan seguro. Sí, alguien tiene una propuesta sobre esto porque yo tampoco soy abogada. Yo hago aquí meramente análisis lingüísticas. Pues hasta donde, Juan Fernando pues hasta donde yo sé, solo se suspenden los derechos políticos, pero la ciudadanía sigue, ¿sí me entienden? O sea, como la ciudadanía es mucho más amplia que los derechos políticos. Y eso es una discusión muy grande. Pero aún así no se suspenden los demás derechos. Como no sé si la diferenciación cabría, teniendo en cuenta que siguen siendo ciudadanos, sin derechos políticos, pero siguen siendo ciudadanos. Pues porque tributan, tienen otros como obligaciones y deberes también. Gracias, Santiago. Perdón, Otras. perdón, es que iba a terminar de cerrar la intervención. Es lo mismo que estaba diciendo antes. Es que siento que también es valioso, perdón, poner, por ejemplo, en estos días vi un tweet, no me acuerdo específicamente de quién, pero que le estaba respondiendo a otro de Gustavo Petro, en el que Gustavo Petro estaba haciendo como el señalamiento de que efectivamente los indígenas son ciudadanos. No lo estaba haciendo con esas palabras, pero más o menos eso estaba implicando en su discurso. Y esta otra persona, miembro de una comunidad afro, decía como hace mucho tiempo nos dimos cuenta de que los derechos, entre comillas, ciudadanos son de las ciudades y eso no representa necesariamente lo que sucede en otras poblaciones. Entonces, siento que esa noción de ciudadanía, de derechos políticos, de ser escuchado por el estamento, como que tiene una relación fuerte. Gracias. Isabel. Sí, no, yo quería decir, pues, o sea, como conectando lo que está diciendo como Juan Fernando con esto que estamos analizando, es impresionante cómo en verdad, o sea, las fuerzas públicas, por más que son humanos y pues son ciudadanos, como estaba diciendo, pues Santiago, como que sí se ven súper alejados de lo que uno considera como ciudadano y precisamente por el discurso que se ha venido dando, pues como este tipo de cosas, como ciudadanos y fuerzas públicas y nunca, o sea, como que se ha deshumanizado un poco la imagen de fuerza pública por precisamente ese tipo de discursos. Sí, gracias, Isabel. Eso de hecho era el punto al cual quería llegar, ¿no? Humanizar y deshumanizar, ¿no? Pues primero se está haciendo aquí una distinción entre ciudadanos y fuerzas públicas. También pues se puede hacer una distinción y eso me parece interesante entre manifestantes y trabajadores, porque si miramos, perdón, nuevamente este texto, pues aquí claramente dice, mira, los trabajadores han tenido que planear y ajustar. Los manifestantes no trabajan porque pues precisamente están manifestando, entonces no trabajan. Entonces, pues no hacen lo que deberían hacer, ¿no? Entonces también se puede entender como una crítica implícita a los manifestantes, ¿no? Isabel, ¿quieres decir otra cosa? No, sí, que también siento que en ese fragmento de texto se pone a los trabajadores como un grupo vulnerable que tiene que reacomodar su vida por lo que está como pasando y pues sí. Exactamente, pues son trabajadores inocentes. Sí, o sea, aquí la inocencia también pues entra, ¿no? Y no queda tan claro si en este caso los manifestantes son inocentes, ¿no? Lo que es interesante es la relación entre manifestantes y vándalos. Pueden ser iguales o pueden ser desiguales, ¿no? Sí, dependiendo pues, cómo uno puede leer el texto, dependiendo de lo que pasó, obviamente también del contexto. Entonces, eso es una relación que no queda tan clara.
¿no? Algo también que quería decir es, pues se acuerdan en el texto, en uno de los textos de las bananeras, el nombre de uno de los obreros, Erasmo Coronel. Y si estamos explorando un poco más este aspecto de humanización y deshumanización, ¿quién tiene nombre o quién recibe nombre en estos grupos? Pues, y ahora simplemente piensan de quienes conocen nombres que están involucrados en todo esto. No tienen que decir los nombres, yo tampoco me acuerdo de cada nombre, pero Isabel. Bueno, entonces yo participo, pues obviamente el presidente, o digamos como, pues entre el gobierno, entonces, pues el presidente Duque, obviamente, nombres de manifestantes que pues han sido asesinados por las fuerzas públicas. Nuevamente mi discurso, pues, es que uno sigue eso. Y de resto, pues uno nunca tampoco, o sea, uno tampoco ha oído un nombre como, no sé, Pepito Pérez, trabajador de tal, se incomodó con, con las charlas, entonces como gente que no tiene tampoco como mucho protagonismo, sino que son como sobre todo esos dos grupos, fuerzas públicas y manifestantes, que se dan a conocer como porque algo grave pasó. Sin embargo, no se habla mucho tampoco, o sea, poniendo esto sobre la mesa, no se habla mucho, o sea, no se reconoce nombre tampoco, digamos, o pues yo pregunto si alguno se sabe los nombres de los policías que estaban intentando incinerar en el CAI. Gracias. Andrea. Sí, creo que muy en complemento con lo que acaban de mencionar, solamente y con lo que alguien mencionaba en el chat, como que los manifestantes tienen nombre en la medida en la que pues sean víctimas, digamos, de violencia, mueran o algo así les pase, como fue pues el caso desafortunado de Lucas Villa, como que no se mencionan. Y a menos también que sean representantes de un sindicato o de una organización, no sé, como la CUT o algo así ya más grande, o pues representantes de partidos políticos, pero en sí como ciudadanos que también se mencionen y pues se les pregunta, digamos, en las noticias como primero cuál es su nombre y por qué está marchando, no, no lo he visto. Gracias, Andrea. Y pues también estoy mirando un poco lo que se dice aquí en el chat. En general, podemos decir que los manifestantes reciben nombre solamente cuando ya han muerto, ¿sí? Pues solamente pues cuando se les entrevista, ¿no? Y a veces pues aparecen como con nombre algunos líderes, pero en general pues los muertos reciben nombre. Eso de hecho también pasa para la fuerza pública. Yo he visto como 2 o 3 artículos donde se habla de soldados o policías como lesionados, heridos o muertos. Los terceros en general no tienen tanto nombre, o sea, por lo menos no tan visible. Los que nunca tienen nombre son los vándalos, ¿no? Nunca. Los vándalos son un grupo sin rostro, que nunca tiene nombre. O sea, pues hasta ahora yo no he visto ningún artículo en que se le pregunte a un vándalo por qué está destruyendo una estación de Transmilenio, o sea, cuál es como su objetivo, por ejemplo. Santiago. Sí, no, yo también quería usar el ejemplo de los vándalos con ciudadanos extranjeros, que hay noticias que están plagadas de xenofobia y es como ciudadanos extranjeros. Ciudadano extranjero cometió no sé, un crimen, robó yo no sé qué. Y la gente en los comentarios de las noticias es como, todos sabemos que es venezolano. Entonces, como que me parece muy chistoso que todos sepan, pues, o sea, no es como porque tenga la gente venezolana robe, necesariamente por ser venezolana, pero como que sí es obvio que son venezolanos a veces cuando ponen esos titulares, porque yo no he visto la primera noticia donde le pongan ciudadano extranjero a un alemán, como el caso del alemán que se perdió en el Putumayo. Era alemán se perdió en el Putumayo, no era ciudadano extranjero. Pues ahí pues se encuentran también como muchos desvíos de cómo decir las cosas, ¿no? Sí. Y,
y sí, para regresar un poco al caso de los vándalos, yo leí pues, hace una semana más o menos un artículo sobre precisamente los vándalos y que nunca se les pregunta qué quieren, ¿no? ¿Por qué están haciendo tal cosa o tal cosa? Y tengo que admitir que este artículo me sorprendió porque yo pensé, wow, eso a mí tampoco me había ocurrido, ¿no? Pensar, pero ¿por qué? ¿No? Si tal vez no es solamente como las ganas de destruir o lo que sea, lo que puede motivar a las personas, tal vez hay algo detrás de esto, pero nunca lo sabemos, ¿sí? O sea, aquí tenemos un grupo completamente sin rostro, pero que sin embargo tiene una agencia bastante grande en todo eso, ¿sí? Bueno, hablando de agencias, pues ya son las 10. No sé si quieren demorarse como 5 o 10 minutos más para terminar aquí la idea. Pues hablando de agencias, hice, sí, un pequeño análisis cuáles son los verbos que se asocian con los distintos grupos. Entonces, los manifestantes apedrean, atacan, auxilian, destruyen, se encapuchan, se enfrentan a los vándalos, se enfrentan también a la policía, se expresan de forma pacífica, ingresan a tiendas, a instalaciones estatales, ponen en riesgo, se toman la avenida y tumban monumentos. ¿Sí? Entonces vemos aquí como una mezcla de cosas que pueden hacer, algunas positivas, algunas negativas, algunas simplemente neutras. Los vándalos obviamente aprovechan, atacan, destruyen, se enfrentan y saquean. Los ciudadanos pues ayudan, claman por la paz, denuncian, donan dinero en algunos casos, se enfrentan con vándalos, participan en manifestaciones y son reportados. Entonces aquí tenemos, eso es interesante porque eso no pasa con los manifestantes, también tenemos como la voz pasiva, ¿no? Entonces algo pasa con ellos, ¿no? Y en la fuerza pública, pues dispara, se enfrenta, está a cargo de la seguridad, hace o no hace presencia, interviene, lanza gases lacrimógenos para la violencia propia o de otros, recupera, se refugia, responde, es investigado y es responsable. Entonces aquí tenemos la voz pasiva incluso más, más presente, ser investigado, ser responsable. Algo que me pareció interesante es que este adjetivo de responsable lo he encontrado, por lo menos para este día 5 de mayo, lo he encontrado únicamente en relación con la fuerza pública, como si nadie más fuera responsable de nada, ¿no? Bueno, si uno ya mira los contextos, pues ahí se aclara un poco más cómo se utiliza responsable o ser responsable. Pero me parece interesante que, por ejemplo, responsable no se asoció con vándalos, por ejemplo, porque son responsables de algo, ¿no? O porque responsabilidad tampoco se relaciona con algunas de las acciones de los manifestantes, ¿no? Entonces la responsabilidad, por lo menos en ese día, nuevamente, eso no es representativo, son solamente unas tendencias que estamos mirando aquí, se asocia con la fuerza pública. Y finalmente, pues lo que hicimos con las bananeras, ¿cómo se llama el evento? Bueno, tenemos aquí como estas, sí, no sé cómo se llama, estos distintos grados de lo que puede pasar, iniciando tal vez con manifestaciones que son una descripción de lo que está pasando, a veces manifestaciones pacíficas, protesta social, también lo consideraría como una descripción. Actos violentos, violencia, pues ahí pues sí, pues cada vez un poco más dramático, vandalismo hasta terrorismo urbano. Entonces, dependiendo de quién está hablando de lo que está pasando, sí tenemos como ese espectro de posibilidades entre
perdón, manifestaciones pacíficas y terrorismo urbano. Y lo que también me pareció interesante, pues yo puse aquí como otros términos, derecho, por ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene derecho a qué? ¿No? Cuando ahorita vimos aquí esto, pues tenemos aquí, por ejemplo, vulneración de derechos, ¿no? Entonces, derechos pueden ser vulnerados. Existe el derecho a la protesta pacífica, ¿sí? En derecho constitucional, por ejemplo, se está ahí nombrando. Los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos que pueden ser vulnerados, ¿sí? Entonces, este término de derecho, pues aparece. Sería interesante ver, eso no lo hice, pero es interesante ver quién tiene cuáles derechos. Y ahí sería interesante, pues si tomamos en cuenta que, por ejemplo, fuerza pública no son ciudadanos, tienen derechos ciudadanos o los derechos ciudadanos ya no aplican. Entonces ahí uno puede empezar a pensar un poco, ¿no? Hacia dónde nos lleva, ¿no? Si seguimos como pensando en lo que proponen las palabras. ¿Sí? Y nuevamente, pues pues ahí no estoy tomando ninguna posición, ¿no? En este momento no estoy evaluando si es bueno o malo o correcto o falso, simplemente pues hacia dónde nos lleva cuando estamos pensando, ok, ¿quién tiene cuál derecho? ¿Qué significa si solamente algunos son ciudadanos? Entonces, ¿cómo entran como esos derechos ahí? Y pues para terminar, también quería sí, empujar un poco a pensar qué es lo que se quiere. Pues en ese momento de las enfrentaciones violentas, pues hay como dos posiciones. Establecer el orden público, ¿sí? O también he encontrado artículos que, por ejemplo, dicen caleños claman por la paz. Entonces, sí estamos ahora pensando, bueno, ¿cuál es el contrario de la violencia, del vandalismo, del terrorismo urbano, de actos violentos? Entonces, ¿cuál es el contrario de esto? ¿Es orden público o es paz? ¿Y qué significa si pensamos en el contrario solamente como orden público? ¿Y qué pasa si pensamos en eso como paz? Sí, y yo creo que, pues sin entrar mucho a detalle, que vemos nuevamente que tenemos como dos caminos súper distintos a pensar estas cosas. Orden público básicamente quiere decir, ok, no molesten más. ¿Sí? O sea, dejen tranquilo Transmilenio, dejen tranquilo las estatuas, dejen tranquilo como el transporte público y simplemente regresan a casa y pues compórtense bien. Y ahí tenemos establecido el orden público. ¿Pero eso significa paz? Pues yo no creo. Yo no creo que orden público significa lo mismo que paz, ¿no? Entonces, cuando la gente pide paz, pide algo mucho más completo, algo mucho más integral, porque paz también, pues quiere decir hasta cierto punto, pues queremos que, pues, se solucionen las cosas que estamos pidiendo. Sí, entonces queremos que se solucione, no sé, las dificultades económicas, el acceso a la educación, la reforma de impuestos, la reforma de salud, lo que sea. O sea, paz ahí es como algo mucho más integral. Pero al mismo tiempo se está en la prensa, por lo menos, y pues para el 5 de mayo nuevamente, se está simplemente oponiendo a violencia. O sea, o hay violencia o hay paz. Y entonces muchas veces se reduce a esa idea de orden público. Sí, ok, no pegan más, no maten más, no disparen más, pero yo creo que también podemos ver que no son sinónimos, sino que vienen con como todo un conjunto muy distinto de lo que puede pasar. Bueno, no tenemos tiempo para seguir pensando
eso más en este momento o seguir analizando esto más en ese momento, pero me parece importante tener eso como en la cabeza, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta de derecho? ¿Qué significa cuando el objetivo es orden público y qué significa cuando el objetivo de todo lo que está pasando es la paz, ¿no? Bueno, como dije, yo no estoy segura si eso aclara algo. Tal vez simplemente añadí algo a la confusión general de lo que está pasando, pero siempre me parece como súper interesante de seguir pensando lo que se propone, ¿sí? No decir como, no, pero eso es una bobada, así no es, ¿no? Sino pensar, ok, aquí se propone una idea. ¿Qué pasa si sigo pensando en esa idea? ¿Sí? ¿Y qué pasa si intento seguir otro camino a pensar? ¿No? Entonces, sí, porque bueno, lo que tal vez podemos ver relativamente claro para las masacres de las bananeras, no lo vemos tan claro en este momento porque pues es difícil que uno ve claro en el momento en que están pasando las cosas, pero me parecen ejercicios útiles. Y con eso termino. Muchas gracias por su participación. Yo no sé si hay preguntas o comentarios. Laura, por favor. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Yo, la verdad, lo que estamos hablando ahorita con Santi en el grupo, como que nunca me había puesto a pensarle el gran impacto que puede tener el lenguaje a la hora de contar, sobre todo una noticia, contar una historia. Me pareció muy interesante y en verdad muchísimas gracias por haber abierto la clase. Digamos, yo no estudio nada con lenguas, entonces me pareció una oportunidad muy chévere de ponerme a pensar sobre todo lo que uno oye todo el tiempo, las noticias, las historias que cuenta la gente, cómo uno se comunica. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Isabel, por favor. Sí, es que muchas veces, o sea, me encantó este espacio porque muchas veces uno no tiene en cuenta el peso que tiene el discurso y uno se deja alienar también como por ese discurso sin darse cuenta, porque uno no va a mirar más allá, por ejemplo, o sea, lo que te decía, lo de los trabajadores, entonces se tienen que movilizar diferente dentro de las protestas y uno no cae en cuenta eso que está haciendo en la cabeza y es como, ok, trabajadores diferente a protestantes, entonces los protestantes no trabajan y los trabajadores están siendo incomodados por las protestas. Entonces, como, pues, o sea, son discursos que terminan pesando mucho y pues uno muchas veces no los identifica como por leerlos. Entonces, pues es súper chévere. Gracias, Isabel. Santiago. Sí, no, yo quería decir era que también me gustó mucho el concepto de paz, porque eso es lo que más sale en noticias, ¿no? Como los ciudadanos marchan por la paz, y yo no sé si necesariamente se marcha por la paz, pues, o sea, no, sin tomar posición, como si es chévere pensárselo del tema de la paz, que digamos, pues tenemos un acuerdo de paz que sí busca la paz, porque era su propósito. Yo no, a mí me trabé, perdón. Yo no sé si como dentro de las protestas hay reivindicaciones por la implementación del acuerdo. O digamos la gente que rechaza la violencia, como dije, bueno, rechazo la violencia, apoyo la paz, apoyemos la implementación del acuerdo de paz. Porque el acuerdo de paz sí busca la paz. Entonces es como interesante. Y también lo de orden público. Eso también tenemos toda una discusión en otra clase sobre el carácter de orden y público. La palabra público, de quienes decidimos cómo es el orden público, a veces retomar el orden público es como sacar a toda la gente que está en los espacios que queden como solos, ¿no? Entonces la gente está manifestándose en la Plaza de Bolívar y retomar el orden público es que el ESMAD llegue, los gasee y los saque y se quede sin público. Y ese es el orden público. Entonces, no, pues nada, yo quería como traer estas reflexiones también. Pues de hecho, a mí me parece súper interesante este aspecto, ¿no? Porque pues la gente, pues entre otras cosas, están marchando para que se cumpla el acuerdo de paz, ¿no? Pero diciendo, pues las personas están marchando por la paz, eso no es cierto. Están marchando por una multiplicidad de cosas. Lo que realmente quiere decirse es que están marchando pacíficamente. ¿Sí? Que están intentando de mantener como las protestas
pacíficas para poder como marchar por las otras razones que tienen, ¿no? Es una de las razones, sí, es el cumplimiento del acuerdo de paz, pero yo creo que realmente lo que realmente quiere decirse es, sí, que están marchando pacíficamente, rechazando violencia, ¿no? Ok, otras preguntas, comentarios. Wendy, por favor. ¿No? ¿Ya no? Sí, qué pena. ¿Cómo está? Buenas tardes, días. Muchas gracias por abrir la clase. También quería agradecer. Bueno, pero a mí me gustaría preguntar sería este análisis en un contexto, por ejemplo, como Twitter o Instagram, las redes sociales, donde como que es mucho más activa esta discusión entre los diferentes actores que participan, no solamente como los medios de comunicación masivos, sino participa mucho personas de diferentes edades y de diferentes ideologías, donde se construye todo este concepto de lo que se ha hablado últimamente de la posverdad. Entonces se generan discursos que transgreden un poco como la realidad, que uno no sabe en últimas qué es lo que está pasando por un exceso de información o porque hay una radicalización de las ideas, no sé, o sea, ¿qué opina usted de lo que está pasando en redes sociales en cuanto al discurso? Mira, yo creo que sería súper interesante analizar esto. Yo no uso Twitter y en esos días tengo la impresión que soy pues feliz por no usar Twitter porque me estoy ahorrando como mucho discurso de odio también, ¿no? Pero yo sí creo que pues obviamente un análisis de artículos de prensa y en este caso del Tiempo pues es solamente como una muy pequeña muestra de lo que puede pasar. Sí, y incluso pienso que el Tiempo, pues hasta cierto punto sí intenta de dar noticias, o sea, pues estoy esperando que hasta cierto punto están intentando de mantener como una objetividad, ¿no? Entonces tenemos aquí, y por eso insisto tanto que eso no es representativo, ¿no? Es una tendencia que podemos ver aquí, es como un pequeño spotlight en alguna temática, pero sí queremos abarcar todo lo que está pasando discursivamente alrededor de todo eso, ¿no? Yo creo que las redes sociales son lo que hay que observar, ¿no? Lo que pasa en Instagram, lo que pasa en Twitter, lo que pasa en Reddit y en Facebook. Entonces, eso sería lo que sería importante observar. Estoy, perdón, aquí leyendo el chat. Pues estoy aquí leyendo lo que puso Leonela y me parece algo pues realmente interesante, ¿no? Pues aquí dice que los policías, si no tuvieran esta ocupación laboral, quizás también estarían a favor de los reclamos del paro nacional. Yo creo que eso muestra muy bien cómo un policía tiene una doble función, ¿no? Por un lado es policía, tiene que apoyar pues una estructura, un estado, porque es su profesión, pero un policía también es una persona, es un ciudadano, por eso insisto tanto en eso, ¿no? Es un ciudadano pues que pues con toda seguridad tiene una postura pues frente a todo lo que está pasando, ¿no? Y eh, pues tal vez les puedo compartir un ejemplo como de otro contexto para no generar ahora tanto una discusión aquí también. Pues yo soy alemana, seguramente se dieron cuenta, y
en Alemania tengo un muy buen amigo que es policía en Alemania. Y este amigo al mismo tiempo es miembro del movimiento anti-uso de energía atómica. Isabel, atomenergie. Atómica. Atómica, energía atómica. Y en Alemania existen como protestas súper fuertes contra todo lo que tiene que ver con energía atómica. Y cada vez que tienen que mover como uno de esos transportes con los desechos de las plantas nucleares, pues se forman como protestas realmente muy fuertes alrededor de esto. Y este amigo mío, pues como él es, o en algún momento estuvo miembro lo que sería como la SMAT alemana, pues tuvo que proteger esos transportes con con la basura atómica de las plantas nucleares. Y me dijo, pues yo no sé qué hacer, eso está completamente en contra de mi convicción ética sobre el uso de estas energías, pero al mismo tiempo soy policía. Y tengo que proteger lo que me digan que tengo que proteger. Entonces, pues él estuvo ahí en conflicto ético muy fuerte, que finalmente no tuvo ninguna solución, porque también le gusta ser policía, ¿no? Le gusta su trabajo. Entonces, eso genera conflictos y me puedo imaginar que hay, pues, que hay policías que están en estos conflictos, ¿no? Yo francamente creo que a nadie le gusta como pegarse. Sí, pues a mí no me gustaría y pues yo creo que no hay muchos a quienes les gusta, ¿no? Ok, ¿más preguntas o comentarios? Sí, ahí Wendy puso en el chat que dice que Santos en sus discursos hablaba de paz para referirse al proceso de paz, entonces el significado que tiene la palabra paz tiene otro significado para los colombianos y de hecho uno de los reclamos al gobierno Duque es no implementar los acuerdos. No sé si eso tenga un efecto en el discurso sobre la paz. Sí, pues yo tampoco sé, pero es cierto, y creo que tienes razón que paz también se utiliza como sinónimo, ¿no? Yo lo estaba viendo más en el contexto violento de los hechos de la semana pasada, donde por lo menos, y nuevamente, en este análisis no representativo de unos artículos de prensa del 5 de mayo, paz se utiliza también como contrario a los hechos violentos que, por ejemplo, pasaron en Cali. Pero sí, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que también puede funcionar como sinónimo para los acuerdos de paz. Ok. No sé, cerremos el espacio. Yo creo que pues ya no veo más comentarios o manos levantadas. Bueno, pues muchas gracias Tatiana por el espacio, súper chévere. Y te quería preguntar entonces si puedo subir la grabación de la clase, porque a mí Sí, me claro, parece interesante. claro. Con mucho